que lo fue y se recogió a buen vivir. Pidióme que se la leyese si la tenía, muy congojado. Prometí de hacerlo en la posada. Fuímonos a una donde él se acostumbraba a apear, y hallamos a la puerta más de 12 ciegos. Unos le conocieron por el olor y otros por la voz. Diéronle una baraúnda de bienvenido, abrazólos a todos, y luego empezaron unos a pedirle oración para el justo juez en verso grave y sonoro, tal que provocase a gestos. Otros pidieron de las ánimas, y por aquí discurrió, recibiendo 8 reales de señal de cada uno. Más me han de valer de 300 reales los ciegos, y así, con licencia de VMD, me recogeré agora un poco para hacer algunas de ellas, y en acabando de comer oiremos la premática. Oh vida miserable. Pues ninguna lo es más que la de los locos que ganan de comer con los que lo son. Libro 2, capítulo 3, de lo que hizo en Madrid, y lo que le sucedió hasta llegar a Cercedilla, donde durmió. Recogióse un rato a estudiar herejías y necedades para los ciegos. Entretanto se hizo hora de comer, comimos y luego pidióme que le leyese la premática. Yo por no haber otra cosa que hacer, la saqué y se la leí. La cual pongo aquí por haberme parecido aguda y conveniente a lo que se quiso reprehender en ella. Decía en este premática del desengaño contra los poetas güeros, Chirles y Ebenes diole al sacristán la mayor risa del mundo, y dijo hablara yo para mañana. Por Dios que entendí que hablaba conmigo, y es solo contra los poetas Ebenes, cayóme a mí muy en gracia oírle decir esto como si él fuera muy albillo o moscatel. Dejé el prólogo y comencé el primer capítulo atendiendo a que este género de sabandijas que llaman poetas son nuestros prójimos, y cristianos aunque malos, viendo que todo el año adoran cejas, dientes, listones y zapatillas, haciendo otros pecados más enormes. Mandamos que la Semana Santa recojan a todos los poetas públicos y cantoneros, como a malas mujeres, y que los prediquen sacando Cristos para convertirlos. Y para esto señalamos casas de ítem advirtiendo los grandes bochornos que hay en las caniculares y nunca anochecidas coplas de los poetas de sol, como pasas, a fuerza de los soles y estrellas que gastan en hacerlas. Les ponemos perpetuo silencio en las cosas del cielo, señalando meses vedados a las musas, como a la caza y pesca, porque no se agoten con la prisa que las dan. Ítem habiendo considerado que esta secta infernal de hombres condenados a perpetuo concepto, despedazadores del vocablo y volteadores de razones, han pegado el dicho achaque de poesía a las mujeres. Declaramos que nos tenemos por desquitados con este mal que las hemos hecho del que nos hicieron en la manzana. Y por cuanto el siglo está pobre y necesitado, mandamos quemar las coplas de los poetas, como franjas viejas, para sacar el oro, plata y perlas, pues en los más versos hacen sus damas de todos metales. Como estatuas de aquí no lo pudo sufrir el sacristán y levantándose en pie, dijo más no, sino quitarnos las haciendas. No pase VMD adelante que sobre eso pienso ir al Papa y gastar lo que tengo. Bueno es que yo que soy eclesiástico, había de padecer ese agravio. Yo probaré que las coplas del poeta clérigo no están sujetas a tal premática y luego quiero irlo a averiguar ante la justicia. En parte me dio gana de reír, pero por no detenerme que se me hacía tarde le dije, Señor, esta premática es hecha por gracia, que no tiene fuerza ni apremia por estar falta de autoridad. Pecador de mí, dijo muy alborotado, avisar a VMD, y hubiérame ahorrado la mayor pesadumbre del mundo. ¿Sabe VMD, que es hallarse un hombre con 800.000 coplas de contado y oír eso? Prosiga VMD, y Dios le perdone el susto que me dio. Ítem advirtiendo que después que dejaron de ser moros, aunque todavía conservan algunas reliquias, se han metido a pastores, por lo cual andan los ganados flacos de beber sus lágrimas, chamuscados con sus ánimas encendidas, y tan embebecidos en su música que no pacen, mandamos que dejen el tal oficio, señalando ermitas a los amigos de soledad.
Y a los demás por ser oficio alegre y de pullas, que se acomoden en mozos de mulas. Algún puto cornudo, bujarrón y judío, dijo en altas voces, ordenó tal cosa. Y si supiera quién era yo le hiciera una sátira con tales coplas que le pesara a él y a todos cuantos las vieran de verlas. Miren qué bien le estaría a un hombre lampiño como yo la ermita. O a un hombre vinajeroso y sacristando ser mozo de mulas. Ea, señor, que son grandes pesadumbres esas. Ya le he dicho a VMD, repliqué que son burlas y que las oiga como tales. Proseguí diciendo, que por estorbar los grandes hurtos, mandábamos que no se pasasen coplas de Aragón a Castilla, ni de Italia a España, so pena de andar bien vestido el poeta que tal hiciese, y si reincidiese de andar limpio un hora. Esto le cayó muy en gracia, porque traía él una sotana con canas, de puro vieja, y con tantas cazcarrias que para enterrarle no era menester más de estregársela encima. El manteo se podían estercolar con el 2 heredades. Y así medio riendo, le dije que mandaban también tener entre los desesperados que se ahorcan y despeñan, y que como a tales no las enterrasen en sagrado a las mujeres que se enamoran de poeta a secas. Y que advirtiendo a la gran cosecha de redondillas, canciones y sonetos que había habido en estos años fértiles, mandaban que los legajos que por sus deméritos escapaban de las especerías, fuesen a las necesarias sin apelación. Y por acabar llegué al postrer capítulo que decía así, pero advirtiendo con ojos de piedad a que hay 3 géneros de gentes en la República tan sumamente miserables que no pueden vivir sin los tales poetas, como son farsantes, ciegos y sacristanes. Mandamos que pueda haber algunos oficiales públicos de esta arte, con tal que puedan tener carta de examen de los caciques de los poetas que fueren en aquellas partes, limitando a los poetas de farsantes que no acaben los entremeses con palos ni diablos ni las comedias en casamientos, ni hagan las trazas con papeles o cintas, y a los de ciegos, que no sucedan en Tetuán los casos, desterrándoles estos vocablos, cristián, amada, humanal y pundonores, y mandándoles que para decir la presente obra, no digan zozobra, y a los de sacristanes, que no hagan los villancicos con Gil ni Pascual, que no jueguen del vocablo, ni hagan los pensamientos de tornillo, que mudándoles el nombre se vuelvan a cada fiesta. Y finalmente mandamos a todos los poetas en común que se descarten de Júpiter, Venus, Apolo y otros dioses, so pena de que los tendrán por abogados a la hora de su. A todos los que oyeron la premática pareció cuanto bien se puede decir, y todos me pidieron traslado de ella. Solo el sacristanejo empezó a jurar por vida de las vísperas solemnes, intro y voy. Chiries, que era sátira contra él por lo que decía de los ciegos, y que él sabía mejor lo que había de hacer que nadie. Y hombre soy yo que he estado en un aposento con Liñán, y he comido más de 2 veces con Espinel. Y que había estado en Madrid tan cerca de Lope de Vega como lo estaba de mí, y que había visto a don Alonso de Ercilla 1000 veces, y que tenía en su casa un retrato del divino Figueroa, y que había comprado los gregüescos que dejó Padilla cuando se metió fraile, y que hoy día los traía, y malos. Enseñólos y dióles esto a todos tanta risa, que no querían salir al fin, ya eran las 2, y como era forzoso el camino, salimos de Madrid. Yo me despedí de él, aunque me pesaba, y comencé a caminar para el puerto. Quiso Dios que porque no fuese pensando en mal, me topase con un soldado. Iba en cuerpo y en alma, el cuello en el sombrero, los calzones vueltos, la camisa en la espada al hombro, los zapatos en la faldriquera, alpargatas y medias de lienzo, sus frascos en la pretina y un poco de órgano en cajas de hoja de lata para papeles. Luego trabamos plática, preguntóme si venía de la corte, dije que de paso había estado en ella. No está para más, dijo luego, que es pueblo para gente ruin. Más quiero voto a Cristo. Estar en un sitio, la nieve a la cinta, hecho un reloj comiendo madera, que sufriendo las supercherías que se hacen a un hombre de bien.
Y en llegando a ese lugarcito del diablo nos remiten a la sopa y al coche de los pobres en San Felipe, donde cada día en Corrillos se hace consejo de estado, y guerra en pie y desabrigada. Y en vida nos hacen soldados en pena por los cementerios, y si pedimos entretenimiento nos envían a la comedia, y si ventajas a los jugadores. Y con esto, comidos de piojos y huéspedas, nos volvemos en este pelo a rogar a los moros y herejes con nuestros. A esto le dije yo que advirtiese que en la corte había de todo, y que estimaban mucho a cualquier hombre de suerte. ¿Qué estiman?, dijo muy enojado, si he estado yo ahí 6 meses pretendiendo una bandera, tras 20 años de servicios y haber perdido mi sangre en servicio del rey, como lo dicen estas heridas. Y quiso desatacarse. Y dije, señor mío, desatacarse más es brindar a puto que enseñar. Creo que pretendía introducir en picazos algunas almorranas. Luego en los calcañares me enseñó otras 2 señales, y dijo que eran balas, y yo saqué por otras 2 mías que tengo que habían sido sabañones. Y las balas pocas veces se andan a roer zancajos. Estaba derrengado de algún palo que le dieron porque se dormía haciendo guarda y decía que era de un astillazo. Quitóse el sombrero y mostróme el rostro, calzaba 16 puntos de cara, que tantos tenía en una cuchillada que le partía las narices. Tenía otros 3 chirlos que se la volvían mapa a puras líneas. Estas me dieron, dijo, defendiendo a París en servicio de Dios y del rey, por quien veo trinchado mi gesto, y no he recibido sino buenas palabras, que agora tienen lugar de malas obras. Lea estos papeles, me dijo por vida del licenciado, que no ha salido en campaña, voto a Cristo. Hombre, vive Dios. Tan señalado. Y decía verdad, porque lo estaba a puros golpes. Comenzó a sacar cañones de hoja de lata y a enseñarme papeles, que debían de ser de otro a quien había tomado el nombre. Yo los leí y dije 1000 cosas en su alabanza y que el Cid ni Bernardo no habían hecho lo que él. Saltó en esto y dijo: ¿Cómo lo que yo? Voto a Dios. Ni lo que García de Paredes, Julián Romero y otros hombres de bien, pese al diablo. Sé que entonces no había artillería, voto a Dios. Que no hubiera Bernardo para 1 hora en este tiempo. Pregunte VMD, en Flandes por la hazaña del Mellado, y verá lo que le dicen. ¿Es VMD, acaso? Le dije yo. Pues ¿qué otro? ¿No me ve la mella que tengo en los dientes? No tratemos de esto, que parece mal alabarse el hombre. Yendo en estas conversaciones, topamos en un borrico un ermitaño, con una barba tan larga que hacía lodos con ella, macilento y vestido de paño pardo. Saludamos con el deo gracias acostumbrado y empezó a alabar los trigos, y en ellos la misericordia del Señor. Saltó el soldado, y dijo: «Ah, padre. Más espesas he visto yo las picas sobre mí, y voto a Cristo. Que hice en el saco de Amberes lo que pude». Si juro a el ermitaño le reprehendió que no jurase tanto, a lo cual dijo: «Padre, bien se echa de ver que no es soldado, pues me reprehende mi propio oficio». Dióme a mi gran risa de ver en lo que ponía la soldadesca, y eché de ver que era algún picarón gallina, porque ya entre soldados no hay costumbre más aborrecida de los de más importancia, cuando no de todos. El ermitaño le dijo: «¿Y dónde dejó VMD el saco de Amberes, que ese me parece de las Navas, y que sería de más abrigo el de Amberes?» Rióse mucho el soldado de la pregunta y el ermitaño de su desnudez, y con tanto llegamos a la falda del puerto, el ermitaño rezando el rosario de una carga de leña hecha bolas, de manera que a cada Ave María sonaba un cabe. El soldado iba comparando las peñas a los castillos que había visto, y mirando cuál lugar era fuerte y a dónde se había de plantar la artillería. Yo iba mirando tanto el rosariazo del ermitaño con las cuentas frisonas, como la espada del, o como volaría yo con pólvora gran parte de este puerto, decía, y hiciera buena obra a los caminantes.
No hay tal como hacer buenas obras, decía el santero. Y pujaba un suspiro por remate. Iba entre sí rezando a silbos oraciones de en estas cosas divertidos, llegamos a Cercedilla. Entramos en la posada todos tres juntos, ya anochecido, mandamos aderezar la cena, era viernes, y entretanto el ermitaño dijo, entretengámonos un rato, que la ociosidad es madre de los vicios, y dejó caer de la manga el descuadernado. Dióme a mí gran risa al ver aquello, considerando en las cuentas. El soldado dijo, no, sino juguemos hasta 100 reales que yo traigo en amistad. Yo codicioso dije que jugaría otros tantos, y el ermitaño, por no hacer mal tercio, aceptó, y dijo que allí llevaba el aceite de la lámpara, que eran hasta 200 reales. Yo confieso que pensé ser su lechuza y bebérsele, pero ansí le sucedan todos sus intentos al fue el juego al parar, y lo bueno fue que dijo que no sabía el juego y hizo que se le enseñásemos. Dejónos el bienaventurado hacer 2 manos, y luego nos la dio tal que no dejó blanca en la mesa. Heredónos en vida, tiraba el ladrón con las ancas de la mano que era lástima. Perdía una sencilla y acertaba 12 maliciosas. El soldado echaba a cada suerte 12 votos y otros tantos peses, aforrados en porvidas. Yo me comí las uñas y el fraile ocupaba las suyas en mi moneda. No dejaba santo que no llamaba, nuestras cartas eran como el Mesías, que nunca venían y las aguardábamos siempre. Acabó de pelarnos, quisímosle jugar sobre prendas y él tras haberme ganado a mis 600 reales, que era lo que llevaba, y al soldado los 100, dijo que aquello era entretenimiento, y que éramos prójimos, y que no había de tratar de otra cosa. No juren, decía, que a mí, porque me encomendaba a Dios, me ha sucedido bien. Y como nosotros no sabíamos la habilidad que tenía de los dedos a la muñeca, creímoslo, y el soldado juró de no jurar más, y yo de la misma suerte. Pese a tal, decía el pobre alférez, que él me dijo entonces que lo era, entre luteranos y moros me he visto, pero no he padecido tal. Él se reía a todo esto. Tornó a sacar el rosario para rezar. Yo, que no tenía ya blanca, pedíle que me diese de cenar, y que pagase hasta Segovia la posada por los 2, que íbamos impuribus. Prometió hacerlo. Metióse 60 huevos, no vi tal en mi vida. Dijo que se iba a acostar. Dormimos todos en una sala con otra gente que estaba allí porque los aposentos estaban tomados para otros. Yo me acosté con harta tristeza y el soldado llamó al huésped y le encomendó sus papeles en las cajas de lata que los traía, y un envoltorio de camisas jubiladas. Acostámonos, el padre se persinó y nosotros nos santiguamos de él. Durmió, yo estuve desvelado trazando cómo quitarle el dinero. El soldado hablaba entre sueños de los 100 reales, como si no estuvieran sin remedio. Hizóse hora de levantar. Pedí yo luz muy aprisa, trujéronla, y el huésped el envoltorio al soldado, y olvidáronsele los papeles. El pobre alférez hundió la casa a gritos pidiendo que le diese los servicios. El huésped se turbó y como todos decíamos que se los diese, fue corriendo y trujo 3 bacines, diciendo, he ahí para cada uno el suyo. ¿Quieren más servicios? Que él entendió que nos habían dado cámaras. Aquí fue ella, que se levantó el soldado con la espada tras el huésped, en camisa, jurando que le había de matar porque hacía burla de él, que se había hallado en la naval San Quintín y otras, trayendo servicios en lugar de papeles que le había dado. Todos salimos tras él a tenerle, y aún no podíamos. Decía el huésped, señor, su merced pidió servicios. Yo no estoy obligado a saber que en lengua soldada se llaman así los papeles de las hazañas. Apaciguámoslos y tornamos al aposento. El ermitaño receloso se quedó en la cama, diciendo que le había hecho mal el susto. Pagó por nosotros y salímonos del pueblo para el puerto,
enfadados del término del ermitaño y de ver que no le habíamos podido quitar el topamos con un genovés, digo con uno de estos antecristos de las monedas de España, que subía el puerto con un paje detrás, y él con su guardasol, muy a lo dineroso. Trabamos conversación con él, todo lo llevaba a materia de maravedís, que es gente que naturalmente nació para bolsas. Comenzó a nombrar a Bisanzón, y si era bien dar dineros o no a Bisanzón, tanto que el soldado y yo le preguntamos que quién era aquel caballero. A lo cual respondió riéndose, es un pueblo de Italia, donde se juntan los hombres de negocios, que acá llamamos fulleros de pluma, a poner los precios por donde se gobierna la moneda. De lo cual sacamos que en Bisanzón se lleva el compás a los músicos de uña. Entretúvonos el camino contando que estaba perdido porque había quebrado un cambio, que le tenía más de 60.000 escudos. Y todo lo juraba por su conciencia, aunque yo pienso que conciencia en mercader es como Virgo en cantonera, que se vende sin haberle. Nadie casi tiene conciencia de todos los de este trato, porque como oyen decir que muerde por muy poco, han dado en dejarla con el ombligo en estas pláticas vimos los muros de Segovia, y a mí se me alegraron los ojos a pesar de la memoria, que con los sucesos de Cabra me contradecía el contento. Llegué al pueblo y a la entrada vi a mi padre en el camino, aguardando ir en bolsas, hechos cuartos a Josafat. Enternecíme, y entré algo desconocido de cómo salí, con punta de barba, bien vestido. Fuera del rollo mejor en el pueblo, no hallé nadie de quien echar mano. Llegué a mucha gente a preguntar por Alonso Ramplón y nadie me daba razón de él, diciendo que no le conocían. Holgué mucho de ver tantos hombres de bien en mi pueblo cuando, estando en esto, oí al precursor de la penca hacer de garganta y a mi tío de las suyas. Venía una procesión de desnudos, todos descaperuzados, delante de mi tío, y él, muy haciéndose de pencas, con una en la mano tocando un pasacalles públicas en las costillas de 5 laúdes, sino que llevaban sogas por cuerdas. Yo que estaba notando esto con un hombre a quien había dicho, preguntando por él, que era yo un gran caballero, veo a mi buen tío que echando en mí los ojos por pasar cerca, arremetió a abrazarme, llamándome sobrino. Pensé en morir de vergüenza, no volví a despedirme de aquel con quien estaba. Fuime, aquí te podrás ir mientras cumplo con esta gente, que ya vamos de vuelta y hoy comerás conmigo. Yo que me vi a caballo y que en aquella sarta parecería punto menos de azotado, dije que le aguardaría allí, y así, me aparté tan avergonzado, que a no depender de él la cobranza de mi hacienda, no lo hablara más en mi vida ni pareciera entre gentes. Acabó de repasarles las espaldas, volvió y llevóme a su casa, donde me apeé libro segundo, capítulo cuarto, del hospedaje de su tío, y visitas, la cobranza de su hacienda y vuelta a la corte. Tenía mi buen tío su alojamiento junto al matadero, en casa de un aguador. Entramos en ella y díjome, no es alcázar la posada, pero yo os prometo, sobrino, que es a propósito para dar expediente a mis negocios. Subimos por una escalera, que solo aguardé a ver lo que me sucedía en lo alto, para si se diferenciaba en algo de la horca. Entramos en un aposento tan bajo que andábamos por él como quien recibe bendiciones, con las cabezas bajas. Colgó la penca en un clavo que estaba con otros de que colgaban cordeles, lazos, cuchillos, escarpias y otras herramientas del oficio. Díjome que porque no me quitaba el manteo y me sentaba, yo le dije que no lo tenía de costumbre. Dios sabe cuál estaba de ver la infamia de mi tío, el cual me dijo que había tenido ventura en topar con él en tan buena ocasión, porque comería bien, que tenía convidados unos amigos. En esto entró por la puerta con una ropa hasta los pies morada, uno de los que piden para las ánimas, y haciendo son con la cajita, tanto me han valido a mí las ánimas hoy como a ti los azotados, hiciéronse la mamona el uno al otro. Arremangóse el desalmado animero el sayazo, y quedó con unas piernas zambas en gregüescos de lienzo, y empezó a bailar y decir que si había venido Clemente.
Dijo mi tío que no cuando Dios y enhorabuena, devanado en un trapo y con unos zuecos, entró un chirimía de la bellota, digo, un porquero. Conocíle por él hablando con perdón, cuerno que traía en la mano. Saludónos a su manera, y tras él entró un mulato zurdo y bizco, un sombrero con más falda que un monte y más copa que un nogal, la espada con más gavilanes que la caza del rey, un coleto de ante. Traía la cara de punto porque a puros chirlos la tenía toda, entró y sentóse, saludando a los de casa, y a mi tío le dijo, a fe, Alonso, que lo han pagado bien el romo y el garroso. Saltó el de las ánimas y dijo, 4 ducados di yo a Flechilla, verdugo de Ocaña, porque aguijase el burro, y porque no llevase la penca de 3 suelas cuando me vive Dios. Dijo el corchete que se lo pagué yo sobrado a Juanazo en Murcia, porque iba el borrico con un paseo de pato y el bellaco me los asentó de manera que no se levantaron sino ronchas. Y el porquero concomiéndose dijo, con Virgo están mis espaldas. A cada puerco le viene su San Martín, dijo el demandador. De eso me puedo alabar yo, dijo mi buen tío, entre cuantos manejan la zurriaga, que al que se me encomienda hago lo que debo. 60 me dieron los de hoy y llevaron unos azotes de amigo con penca yo, que vi cuán honrada gente era la que hablaba mi tío, confieso que me puse colorado, de suerte que no pude disimular la vergüenza. Echómelo de ver el corchete y dijo, es el padre el que padeció el otro día, a quien se dieron ciertos. Yo respondí que no era hombre que padecía como ellos. En esto se es mi sobrino maeso en Alcalá, gran supuesto. Pidiéronme perdón y ofreciéronme toda caricia. Yo rabiaba ya por comer y por cobrar mi hacienda y huir de mi tío. Pusieron las mesas y por una soguilla, en un sombrero, como suben la limosna los de la cárcel, subían la comida de un bodegón que estaba a las espaldas de la casa, en unos mendrugos de platos y retacillos de cántaros y tinajas. No podrá nadie encarecer mi sentimiento y afrenta. Sentáronse a comer, en cabecera el demandador, diciendo, la iglesia en mejor lugar, siéntese, padre. Echó la bendición mi tío y como estaba hecho a santiguar espaldas, parecían más amagos de azotes que de cruces. Y los demás nos sentamos sin orden. No quiero decir lo que comimos, solo que eran todas cosas para beber. Sorbióse el corchete 3 de puro tinto. Brindóme a mí el porquero, me las cogía al vuelo y hacía más razones que decíamos todos. No había memoria de agua y menos voluntad de ella. Parecieron en la mesa 5 pasteles de A4 y tomando un hisopo, después de haber quitado las hojaldres, dijeron un responso todos, con su requiem aeternam, por el ánima del difunto cuyas eran aquellas carnes. Dijo mi tío, ya os acordáis, sobrino, lo que os escribí de vuestro padre. Vínoseme a la memoria, ellos comieron, pero yo pasé con los suelos solos, y quedém con la costumbre, y así, siempre que como pasteles, rezo una Ave María por el que Dios haya. Menudeóse sobre 2 jarros, y era de suerte lo que hicieron el corchete y el de las ánimas, que se pusieron las suyas tales, que trayendo un plato de salchichas que parecía de dedos de negro, dijo que mulata está la olla. Ya mi tío estaba tal, que alargando la mano y asiendo una, dijo con la voz algo áspera y ronca, el un ojo medio acostado y el otro nadando en mosto, sobrino, por este pan de Dios que crió a su imagen y semejanza, que no he comido en mi vida mejor carne tinta. Yo que vi al corchete que alargando la mano, tomó el salero y dijo, caliente está este caldo, y que el porquero se llevó el puño de sal, diciendo, es bueno el avisillo para beber, y se lo chocló en la boca. Comencé a reír por una parte y a rabiar por otra. Trujeron caldo y el de las ánimas tomó con entrambas manos una escudilla, diciendo, Dios bendijo la limpieza, y alzándola para sorberla, por llevarla a la boca, se la puso en el carrillo, y volcándola, se asó en caldo y se puso todo de arriba a abajo que era vergüenza.
El que se vio así fuese a levantar, y como pesaba algo la cabeza, quiso ahirmar sobre la mesa, que era de estas movedizas, trastornóla, y manchó a los demás, y tras esto decía que el porquero le había empujado. El porquero, que vio que el otro se le caía encima, levantóse, y alzando el instrumento de hueso, le dio con él una trompetada. Asiéronse a puños, y estando juntos los dos y teniéndole el demandador mordido de un carrillo, con los vuelcos y alteración, el porquero vomitó cuanto había comido en las barbas del de la demanda. Mi tío, que estaba más en su juicio, decía que quién había traído a su casa tantos clérigos. Yo, que los vi que ya en suma multiplicaban, metí en paz la brega, desasí a los dos, y levanté del suelo al corchete, el cual estaba llorando con gran tristeza, eché a mi tío en la cama, el cual hizo cortesía a un velador de palo que tenía, pensando que era convidado. Quité el cuerno al porquero, el cual, ya que dormían los otros, no había hacerle callar, diciendo que le diesen su cuerno, porque no había habido jamás quien supiese en el más tonadas y que le quería tañer con el órgano. Al fin, yo no me aparté de ellos hasta que vi salíme de casa. Entretúveme a ver mi tierra toda la tarde, pasé por la casa de Cabra, tuve nueva de que ya era muerto, y no cuidé de preguntar de que sabiendo que hay hambre en el mundo. Torné a casa a la noche habiendo pasado 4 horas, y hallé al uno despierto y que andaba a gatas por el aposento buscando la puerta, y diciendo que se les había perdido la casa. Levantéle y dejé dormir a los demás hasta las 11 de la noche, que despertaron, y esperezándose, preguntó mi tío que qué hora era. Respondió el porquero, que aún no la había desollado, que no era nada sino la siesta y que hacía grandes bochornos. El demandador, como pudo, dijo que le diesen su mucho han holgado las ánimas para tener a su cargo mi sustento, y fuese, en lugar de ir a la puerta, a la ventana, y como vio estrellas, comenzó a llamar a los otros con grandes voces, diciendo que el cielo estaba estrellado a mediodía, y que había un gran eclís. Santiguáronse todos y besaron la tierra. Yo, que vi la bellaquería del demandador, escandalicé mucho y propuse de guardarme de semejantes hombres. Con estas vilezas y infamias que veía yo, ya me crecía por puntos el deseo de verme entre gente principal y caballeros. Despachélos a todos uno por uno lo mejor que pude, acosté a mi tío, que aunque no tenía zorra tenía raposa, y yo acomodém sobre mis vestidos y algunas ropas de los que Dios tenga que estaban por allí. Pasamos de esta manera la noche. A la mañana traté con mi tío de reconocer mi hacienda y cobrarla. Despertó diciendo que estaba molido y que no sabía de qué. El aposento estaba, parte con las enjaguaduras de las monas, parte con las aguas que habían hecho de no beberlas, hecho una taberna de vinos de retorno. Levantóse, tratamos largo en mis cosas, y tuve harto trabajo por ser hombre tan borracho y rústico. Al fin, le reduje a que me diera noticia de parte de mi hacienda, aunque no de toda, y así, me la dio de unos 300 ducados que mi buen padre había ganado por sus puños, y dejádolos en confianza de una buena mujer a cuya sombra se hurtaba 10 leguas a por no cansar a VMD, vengo a decir que cobré y embolsé mi dinero, el cual mi tío no había bebido ni gastado, que fue harto para ser hombre de tan poca razón, porque pensaba que yo me graduaría con éste y que estudiando podría ser cardenal, que como estaba en su mano hacerlos, no lo tenía por dificultoso. Díjome en viendo que hijo Pablos mucha culpa tendrás si no medras y eres bueno, pues tienes a quien parecer. Dinero llevas, yo no te he de faltar, que cuanto sirvo y cuanto tengo para ti lo quiero. Agradecíle mucho la oferta. Gastamos el día en pláticas desatinadas y en pagar las visitas a los personajes dichos. Pasaron la tarde en jugar a la taba mi tío, el porquero y demandador. Este jugaba misas como si fuera otra cosa. Era de ver cómo se barajaban la taba, cogiéndola en el aire al que la echaba, y meciéndola en la muñeca se la tornaban a dar. Sacaban de taba como de naipe para la fábrica de la sed,
porque había siempre un jarro en medio. Vino la noche, ellos se fueron, acostámonos mi tío y yo cada uno en su cama, que ya había prevenido para mí un colchón. Amaneció y antes que él despertase, yo me levanté y me fui a una posada, sin que me sintiese, torné a cerrar la puerta por de fuera y echéle la llave por una gatera. Como he dicho, me fui a un mesón a esconder y a guardar comodidad para ir a la corte. Dejéle en el aposento una carta cerrada, que contenía mi ida y las causas, avisándole que no me buscase, porque eternamente libro 2, capítulo 5, de su huida, y los sucesos en ella hasta partía aquella mañana del mesón un arriero con cargas a la corte. Llevaba un jumento, alquilómele y salíme a aguardarle a la puerta fuera del lugar. Salió, espetéme en el dicho y empecé mi jornada. Iba entre mí diciendo, allá quedarás, bellaco deshonrabuenos, jinete de gaznates. Consideraba yo que iba a la corte, a donde nadie me conocía, que era la cosa que más me consolaba, y que había de valerme por mi habilidad allí. Propuse de colgar los hábitos en llegando, y de sacar vestidos nuevos cortos al uso. Pero volvamos a las cosas que el dicho de mi tío hacía, ofendido con la carta que decía en esta forma: Señor Alonso Ramplón, tras haberme Dios hecho tan señaladas mercedes como quitarme de delante a mi buen padre y tener a mi madre en Toledo, donde, por lo menos sé que hará humo, no me faltaba sino ver hacer en VMD, lo que en otros hace. Yo pretendo ser uno de mi linaje, que dos es imposible si no vengo a sus manos, y trinchándome, como hace a otros. No pregunte por mí ni me nombre porque me importa negar la sangre que tenemos. Sirva al rey y ya no hay que encarecer las blasfemias y oprobios que diría contra mí. Volvamos a mi camino. Yo iba caballero en el rucio de la Mancha, y bien deseoso de no topar nadie, cuando desde lejos vi venir un hidalgo de portante con su capa puesta, espada ceñida, calzas atacadas y botas, y al parecer bien puesto, el cuello abierto más de roto que de molde, el sombrero de lado. Sospeché que era algún caballero que dejaba atrás su coche, y ansí, emparejándole saludé. Irá VMD, señor licenciado, en ese borrico con harto más descanso que yo con todo mi aparato. Yo que entendí que lo decía por coche y criados que dejaba atrás, en verdad, señor, que lo tengo por más apacible caminar que el del coche, porque aunque VMD vendrá en el que trae detrás con regalo, aquellos vuelcos que da inquietan. ¿Cuál coche detrás?, dijo el muy alborotado. Y al volver atrás como hizo fuerza, se le cayeron las calzas, porque se le rompió una agujeta que traía, la cual era tan sola que tras